La ley del péndulo del Kybalión es una de las enseñanzas fundamentales de la filosofía hermética, que postula que los extremos opuestos se equilibran naturalmente. Esta ley, que ha sido aplicada para comprender diversas dinámicas en la vida y en la sociedad, también puede arrojar luz sobre el fenómeno del feminismo y su resurgimiento en la actualidad. El feminismo, un movimiento social y político que aboga por la igualdad de género y la equidad en los derechos entre hombres y mujeres, ha sido una fuerza impulsora en la lucha por el cambio social durante siglos. Surgió como respuesta a las injusticias y desigualdades que enfrentaban las mujeres en sociedades patriarcales, donde los roles de género tradicionales relegaban a las mujeres a roles subordinados y limitaban sus oportunidades y libertades. El patriarcado, un sistema social y cultural que otorga poder y privilegio a los hombres sobre las mujeres, ha sido una característica dominante en muchas sociedades a lo largo de la historia. Este sistema ha perpetuado la discriminación, la opresión y la violencia contra las mujeres, limitando su acceso a la educación, el empleo, la propiedad y la participación política. Sin embargo, el patriarcado no ha sido estático ni inmutable. Como cualquier sistema social, está sujeto a cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra en juego la ley del péndulo del Kybalión. Según esta ley, cuando un sistema se inclina demasiado hacia un extremo, inevitablemente genera un impulso en la dirección opuesta. En el contexto del feminismo, esto significa que el resurgimiento actual del movimiento puede entenderse como una respuesta al exceso de poder y privilegio otorgado a los hombres en las sociedades patriarcales. A medida que las mujeres han ganado más visibilidad, voz y agencia en la lucha por la igualdad de género, se ha producido un movimiento de péndulo en el que las demandas de justicia y equidad han ido en aumento. El resurgimiento del feminismo se ha manifestado en diversas formas, desde protestas callejeras y campañas de concientización hasta movimientos en línea y activismo político. Las mujeres y sus aliados han exigido cambios en las políticas, las leyes y las normas sociales para abordar la discriminación de género, la violencia machista y la brecha de género en diversas esferas de la vida. Este resurgimiento del feminismo no solo busca corregir las injusticias del pasado, sino también crear un futuro más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. Busca desafiar las estructuras de poder y las normas de género que perpetúan la desigualdad y promover una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad y respeto. En resumen, la ley del péndulo del Kybalión ofrece una perspectiva interesante para comprender el fenómeno del feminismo y su resurgimiento en la actualidad. Al reconocer que los extremos opuestos se equilibran naturalmente, podemos apreciar mejor la dinámica de cambio social y la lucha por la igualdad de género en un mundo que continúa evolucionando hacia una mayor justicia y equidad para todas las personas. Capítulo 1. Contexto histórico del feminismo. El contexto histórico del feminismo es fundamental para comprender la evolución y el significado de este movimiento social y político que ha tenido un impacto significativo en la sociedad a lo largo de los siglos. El feminismo surge como respuesta a las injusticias y desigualdades que enfrentaban las mujeres en sociedades patriarcales, donde los roles de género tradicionales relegaban a las mujeres a posiciones subordinadas y limitaban sus oportunidades y libertades. El feminismo tiene sus raíces en las luchas por los derechos de las mujeres que se remontan a la antigüedad. En diferentes momentos de la historia, las mujeres han desafiado las normas y expectativas de género para exigir igualdad y justicia. En la Europa del siglo XVIII, por ejemplo, el movimiento ilustrado y las ideas sobre la igualdad de derechos inspiraron a algunas mujeres a cuestionar su estatus subordinado y a buscar cambios en la sociedad. Sin embargo, el movimiento feminista moderno surge en el siglo XIX como respuesta a las condiciones de desigualdad y opresión que enfrentaban las mujeres durante la Revolución Industrial. La industrialización trajo consigo cambios significativos en la estructura social y económica, pero también exacerbó las disparidades de género al relegar a las mujeres al hogar y limitar su participación en la esfera pública. Durante este periodo, surgieron diversas corrientes feministas que abogaban por diferentes aspectos de la igualdad de género. El feminismo liberal, por ejemplo, se centraba en la lucha por los derechos legales y políticos de las mujeres, como el derecho al voto y la participación en la vida pública. El feminismo radical, por otro lado, cuestionaba las raíces profundas del patriarcado y buscaba transformaciones radicales en la sociedad. A lo largo del siglo XX, el feminismo continuó evolucionando y diversificándose en respuesta a los cambios sociales, políticos y culturales. En la década de 1960, el movimiento feminista de la segunda ola revitalizó la lucha por la igualdad de género, centrándose en cuestiones como la igualdad salarial, la autonomía reproductiva y la violencia contra las mujeres.
Este periodo también fue testigo del surgimiento del feminismo interseccional, que reconoce las intersecciones de género, raza, clase y otras identidades sociales en la opresión y la discriminación. En el siglo XXI, el feminismo continúa siendo relevante y necesario en un mundo que enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. El movimiento feminista de la tercera ola ha ampliado su alcance para incluir una gama más amplia de identidades y experiencias, así como para abordar cuestiones emergentes como el feminismo digital, el feminismo ambiental y el feminismo queer. En resumen, el feminismo ha sido un movimiento dinámico y multifacético que ha desafiado las normas de género, ha promovido la igualdad y ha transformado la sociedad a lo largo de la historia. Al comprender su contexto histórico y sus diversas corrientes, podemos apreciar mejor la importancia y el impacto del feminismo en la búsqueda de un mundo más justo, equitativo e inclusivo para todas las personas. Capítulo 2. La respuesta del Kybalión y la ley del péndulo. La ley del péndulo, una de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, es una ley metafísica que describe el principio de polaridad y el movimiento oscilante entre dos extremos opuestos. Según esta ley, todo en el universo está en constante movimiento de ida y vuelta, pasando de un extremo a otro en un ciclo interminable. Esta ley puede aplicarse a diversos aspectos de la vida, incluido el ámbito social y político. Cuando consideramos la respuesta del Kybalión al feminismo y la discriminación de género, podemos interpretarlo a través del prisma de la ley del péndulo. Durante siglos, la sociedad ha oscilado entre dos extremos en lo que respecta a las actitudes hacia las mujeres y la igualdad de género. Por un lado, hemos visto periodos de represión y discriminación sistemática contra las mujeres, donde se les ha negado el acceso a la educación, la participación política y otras oportunidades básicas. Por otro lado, hemos presenciado momentos de avance y empoderamiento femenino, donde se han logrado importantes victorias en la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, la ley del péndulo nos enseña que este movimiento oscilante no es lineal ni estático. A menudo, la respuesta a una situación de opresión o discriminación puede llevar a un contraimpulso igualmente fuerte en la dirección opuesta. Esto se debe a que la energía acumulada en un extremo tiende a ser liberada en forma de movimiento hacia el otro extremo. En el contexto del feminismo y la discriminación de género, esto puede interpretarse como una reacción a la represión histórica de las mujeres en la sociedad. Durante siglos, las mujeres han sido sometidas a diversas formas de discriminación y opresión, desde la negación de sus derechos básicos hasta la violencia de género y la desigualdad salarial. Estas experiencias de injusticia y marginación han generado un impulso de cambio y resistencia, dando lugar a movimientos como el feminismo y la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, la respuesta del Kybalión nos advierte sobre los peligros de caer en el extremo opuesto del espectro. En su afán de corregir las injusticias del pasado, la sociedad puede caer en la trampa de la sobrecompensación, donde se privilegia a un grupo sobre otro en un intento de equilibrar las cosas. Esto puede manifestarse en formas de discriminación inversa o en la invalidación de las experiencias y preocupaciones legítimas de ciertos grupos. Capítulo 3. El desafío de alcanzar un equilibrio. En el contexto del feminismo y la respuesta del Kybalión, surge un desafío fundamental: encontrar un equilibrio entre la justicia y la compasión, entre la igualdad y la diversidad. Este desafío se presenta en diversas áreas, desde la política y la legislación hasta las relaciones personales y la cultura popular. Uno de los aspectos más desafiantes de esta búsqueda de equilibrio es la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y sistémicas sin caer en la trampa de la polarización y la división. Por un lado, es crucial reconocer y enfrentar las injusticias arraigadas que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos, incluidas las mujeres, las minorías étnicas y sexuales, y otras poblaciones marginadas. Esto implica abogar por cambios estructurales en las instituciones y políticas que perpetúan la discriminación y el sesgo. Sin embargo, también es importante recordar que la búsqueda de la igualdad no debe implicar la negación de la diversidad y la singularidad de las experiencias individuales. Cada persona tiene su propia historia, su propia identidad y sus propias necesidades, y es importante respetar y celebrar esa diversidad en lugar de intentar homogeneizarla en nombre de la igualdad. Esto significa reconocer que el feminismo no es una causa única y uniforme, sino un movimiento diverso que abarca una amplia gama de perspectivas y experiencias. Otro desafío importante es evitar la simplificación excesiva de los problemas complejos relacionados con el género y la igualdad. El feminismo es un movimiento multifacético que aborda una variedad de temas, desde la igualdad salarial y el acceso a la atención médica hasta la violencia de género y la representación en los medios de comunicación.
cada uno de estos temas requiere un análisis detallado y una comprensión profunda de las causas subyacentes y las posibles soluciones. Además, es fundamental reconocer que el feminismo no es un fenómeno estático, sino que está en constante evolución en respuesta a los cambios sociales, políticos y culturales. Lo que puede haber sido una prioridad para el movimiento feminista en el pasado puede no serlo necesariamente en el presente, y viceversa. Por lo tanto, es importante mantenerse informado y comprometido con los debates y desarrollos actuales en el feminismo y la igualdad de género. En última instancia, el desafío de alcanzar un equilibrio en el feminismo y la respuesta del Kybalión radica en la capacidad de reconocer y abrazar la complejidad y la ambigüedad inherentes a estos temas. En un mundo donde las opiniones pueden ser polarizadas y las soluciones simplistas, es crucial mantener una mente abierta y un enfoque reflexivo hacia estas cuestiones. Esto requiere un compromiso constante con el diálogo constructivo, la empatía y la búsqueda de soluciones inclusivas y equitativas para todos. Capítulo 4. El equilibrio de género desde la perspectiva del Kybalión, comprendiendo el péndulo de la historia. En el flujo eterno de la existencia, donde las fuerzas del universo se entrelazan en un baile interminable, la ley del péndulo del Kybalión nos revela una verdad profunda: todo en el universo oscila en un movimiento rítmico de ida y vuelta. Esta ley, que refleja la dualidad inherente en todas las cosas, nos ofrece una perspectiva única para entender la situación actual de los derechos de la mujer en relación con los del hombre. Durante siglos, el péndulo de la sociedad se balanceó hacia un extremo, favoreciendo abrumadoramente a los hombres en detrimento de las mujeres. En este punto de la historia, el patriarcado era la norma, y las mujeres se encontraban en una posición de subordinación y marginación. Se les negaba el acceso a la educación, el empleo y la participación en la vida pública, relegadas al papel de esposas y madres sin voz ni voto en los asuntos importantes de la sociedad. Sin embargo, como nos enseña la ley del péndulo, cada acción provoca una reacción igual y opuesta. Con el tiempo, el movimiento feminista surgió como una respuesta a esta opresión histórica, desafiando las estructuras patriarcales y luchando por la igualdad de derechos para las mujeres. Este impulso por el cambio llevó a importantes avances en la legislación y la conciencia social, incluido el sufragio femenino, la igualdad salarial y la protección contra la discriminación de género. Sin embargo, como ocurre con todos los movimientos de cambio, el péndulo no se detiene en el punto medio, continúa su oscilación hacia el otro extremo. En su búsqueda de igualdad, algunos defensores del feminismo han adoptado posturas radicales que favorecen exclusivamente a las mujeres, ignorando las preocupaciones legítimas de los hombres y creando un desequilibrio en la balanza de género. Esta descompensación se manifiesta de diversas formas en la sociedad actual. Por un lado, vemos un aumento en las políticas y programas que benefician a las mujeres, como cuotas de género en puestos de liderazgo y programas de empoderamiento femenino. Si bien estas iniciativas buscan corregir las desigualdades históricas, también pueden perpetuar la discriminación inversa y exacerbar las tensiones de género. Además, en áreas como la custodia de los hijos, la violencia doméstica y los derechos reproductivos, las leyes y políticas a menudo están sesgadas a favor de las mujeres, dejando a los hombres en una posición de vulnerabilidad y desventaja. Esta inclinación hacia un extremo del péndulo ha llevado a un clima de desconfianza y división entre los géneros, socavando el objetivo original del feminismo de lograr la igualdad para todos. Es importante reconocer que la verdadera igualdad de género no se logrará favoreciendo a un género sobre el otro, sino mediante la colaboración y el diálogo entre hombres y mujeres para abordar las injusticias y desafíos que enfrentan ambos sexos. Al entender y aplicar la sabiduría de la ley del péndulo, podemos trabajar juntos para encontrar un equilibrio armonioso que honre la diversidad y promueva el respeto mutuo entre todos los seres humanos. En última instancia, la solución a este desequilibrio de género radica en la comprensión y el dominio de las leyes universales que rigen nuestro mundo, incluida la ley del péndulo del Kybalión. Al reconocer que la historia está marcada por un continuo movimiento de ida y vuelta, podemos adoptar una perspectiva más equilibrada y compasiva hacia las luchas y desafíos que enfrentan tanto hombres como mujeres. En lugar de caer en la trampa de la polarización y la confrontación, podemos optar por la colaboración y el entendimiento mutuo. Esto implica reconocer que cada uno de nosotros está influenciado por las fuerzas del péndulo en diferentes momentos y en diferentes aspectos de nuestras vidas. Al trabajar juntos para crear un mundo más justo y equitativo para todos, podemos trascender las limitaciones de la dualidad y avanzar hacia un futuro de armonía y respeto mutuo. En última instancia, el camino hacia la igualdad de género no es un camino fácil ni rápido, pero al comprometernos a comprender y dominar las leyes universales que rigen nuestro mundo,
podemos avanzar hacia un futuro en el que hombres y mujeres sean verdaderamente libres para expresar su pleno potencial y contribuir al bienestar de la humanidad. Que esta reflexión nos inspire a trabajar juntos para crear un mundo más justo y equitativo para todos. Este trabajo, este vídeo, esta reflexión está hecha bajo una perspectiva de filosofía hermética, no es una conclusión definitiva, es simplemente una forma de dar explicación a todo lo que está pasando actualmente en la sociedad con respecto al feminismo, y a toda esa rivalidad que se ha formado entre hombres y mujeres. Os invito a estudiar la historia y sobre todo a usar el sentido común y estar siempre abiertos a un debate lógico sobre este tema en vuestros círculos de amigos, familia o entrevistas para así llegar al mejor equilibrio.